En la infancia, ella hizo una promesa con la inocencia de quien no entiende el tiempo, pero siente el destino. Años después, regresa decidida, llamando a la puerta de un hombre que había olvidado cómo vivir. Él no esperaba que un recuerdo del pasado viniera a sacudir los cimientos de su soledad. Pero allí, entre silencios y memorias, nacía la posibilidad de un nuevo comienzo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad estás viendo. Continuando. Hay historias que comienzan con un susurro del destino, tan suave que la mayoría de la gente ni siquiera lo percibe. Otras llegan con estruendo, cambiándolo todo en un único instante. Pero la historia de Beatriz y Miguel comenzó de una manera diferente, casi imposible de creer, con una promesa hecha por una niña de apenas 10 años, en una tarde calurosa de diciembre, en la ciudad de Córdoba, en el interior de Andalucía. Aquel día, la pequeña Beatriz estaba descalza en el patio de la casa sencilla donde vivía con sus padres, con un vestidito de percal descolorido y el pelo castaño recogido en 2 trenzas, que se balanceaban mientras corría detrás de las gallinas. Su madre, doña Lourdes, lavaba la ropa en la pila de cemento, y su padre, don Joaquín, arreglaba la valla de madera que separaba el terreno de la calle de tierra. Era una vida humilde, pero llena de dignidad y trabajo honesto. Fue entonces cuando el coche negro se detuvo frente a la casa. Un automóvil reluciente, de esos que solo se veían en las revistas, levantando polvo en el camino polvoriento. De dentro bajó un hombre alto, con un traje impecable a pesar del calor, el pelo oscuro peinado hacia atrás y un aire de quien cargaba el mundo sobre sus hombros, pero con elegancia. Miguel Ángel Almeida tenía solo 32 años, pero ya era dueño de una de las mayores empresas de tecnología de Andalucía, un imperio construido con sus propias manos, sudor y noches sin dormir. Venía porque don Joaquín había sido recomendado para hacer un trabajo de carpintería en la nueva sede de la empresa, y a Miguel le gustaba conocer personalmente a todos los que trabajaban para él. Era un hombre de principios, a pesar de su fortuna. Mientras conversaba con el padre de Beatriz sobre maderas, acabados y plazos, sintió un tirón en la manga de su chaqueta. Cuando miró hacia abajo, encontró los ojos más decididos que había visto en su vida. Ojos castaños, claros, brillantes como la miel al sol. La niña lo miraba sin miedo, sin vergüenza, con una seriedad que parecía pertenecer a alguien mucho mayor. «Usted es el dueño de la empresa grande», dijo ella. No era una pregunta de verdad, era una confirmación. Miguel sonrió, divertido por el desparpajo de la niña. «Lo soy, jovencita, y tú eres la hija de Joaquín». «Beatriz», respondió ella, soltando su manga y cruzando sus bracitos delgados. «Me llamo Beatriz Santos Olivares, y voy a casarme con usted cuando sea mayor». El silencio que siguió fue bochornoso. Doña Lourdes dejó caer la ropa mojada al suelo. Don Joaquín se puso rojo y comenzó a balbucear disculpas, pero Miguel solo se rió, una carcajada sincera que resonó por todo el patio. La niña no se inmutó. Continuó firme, como si acabara de anunciar que el sol saldría mañana. «¿De verdad, jovencita?» Y Miguel se agachó para quedar a su altura. «¿Y por qué quieres casarte conmigo?» «Porque usted es bueno», respondió Beatriz con una simplicidad desconcertante. Vi cómo habló con mi padre. Con respeto. No todo el mundo habla así con quien no tiene dinero, por eso sé que es bueno. Y cuando sea mayor, volveré aquí y me casaré con usted. Es una promesa». Miguel se quedó sin palabras. Había algo en aquella niña, una convicción que no podía explicar. No era una tontería infantil, no era una fantasía boba. Era una certeza pura, cristalina, del tipo que los adultos pierden con el tiempo. Le extendió la mano, como lo haría con un socio de negocios. «Entonces, está acordado, Beatriz. Cuando seas mayor, si todavía quieres, ven a buscarme. Recordaré esta promesa», y se dieron la mano. Un acuerdo sellado entre un empresario millonario y una niña descalza, presenciado solo por el sol caluroso de diciembre y por sus padres, muertos de vergüenza. Doña Lourdes pasó semanas pidiendo disculpas
cada vez que se encontraba con algún conocido, pero Miguel nunca lo olvidó. Porque había algo en aquel encuentro, algo que removió una parte de él que ni siquiera sabía que existía. 3 años después, la vida de Miguel cambió por completo. Se había casado con Elena, una mujer elegante que conoció en un evento empresarial en Madrid, una arquitecta de renombre, inteligente y llena de sueños. Juntos construyeron no solo una vida, sino un hogar. La mansión que Miguel compró en la zona exclusiva de Córdoba fue reformada por Elena, cada habitación planeada con amor, cada detalle pensado para ser un nido acogedor. Cuando Elena descubrió que estaba esperando un bebé, la alegría se desbordó. Miguel, que siempre había sido serio y centrado en los negocios, se transformó. Compró ropita minúscula, montó la habitación del bebé con sus propias manos, pintó nubes en el techo. Hablaba con la barriga de Elena todas las noches, contándole historias sobre el futuro, sobre los lugares que conocerían juntos, sobre cómo sería enseñarle a su hijo a caminar, a leer, a soñar, pero el destino, implacable y cruel, tenía otros planes. En el 8º mes de gestación, Elena empezó a sentirse mal. Lo que parecía ser solo el cansancio del embarazo resultó ser algo mucho más grave. Las complicaciones surgieron demasiado rápido, demasiado violentas. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, but a veces lo mejor no es suficiente. En una noche fría de junio, Miguel lo perdió todo. Elena se fue sin despedirse, llevándose consigo al hijo que nunca llegó a conocer el mundo. No hubo tiempo para últimas palabras, no hubo tiempo para abrazos de despedida. Solo un silencio abrupto, devastador, que engulló toda la luz que existía en la vida de Miguel. La mansión que estaba llena de vida se transformó en un mausoleo. Miguel cerró con llave la habitación del bebé y nunca más la abrió. Cubrió los espejos, cerró las cortinas, despidió a casi todos los empleados. Mantuvo solo a doña Irene, la cocinera que trabajaba con él desde el principio, y a don Alberto, el fiel administrador que se ocupaba de los negocios cuando Miguel no tenía fuerzas para salir de la cama. Durante meses fue solo un fantasma caminando por los pasillos vacíos. Siguió trabajando porque lo necesitaba, porque la empresa dependía de él, pero era como si una parte esencial le hubiera sido arrancada del pecho. Las reuniones eran mecánicas, las decisiones se tomaban sin emoción. Funcionaba, pero no vivía. Y entonces Miguel hizo un voto, un juramento silencioso, pronunciado solo en el vacío de su propio corazón. Nunca más amaría, nunca más se abriría a alguien, nunca más correría el riesgo de sentir aquel dolor de nuevo. Era mejor ser una cáscara vacía que arriesgarse a ser destruido otra vez. Los años pasaron, la empresa creció, se hizo aún más grande, más poderosa. Miguel fue ganando respeto en el mundo de los negocios, cerrando contratos importantes, expandiéndose a otras ciudades. Pero personalmente, permanecía congelado en aquella noche de junio, atrapado en un invierno perpetuo del alma. Mientras tanto, lejos de allí, Beatriz crecía. Sucedió que don Joaquín, con el dinero que ganó trabajando para Miguel y con otros clientes que surgieron después, logró mejorar su vida. La familia se mudó a una casa mejor, en un barrio más estructurado. Beatriz entró en un buen colegio, luego en otro aún mejor. Doña Lourdes, siempre soñadora, se aseguró de que su hija aprendiera piano, francés, etiqueta. Con el tiempo, don Joaquín abrió su propia carpintería, que prosperó. No se hicieron ricos, pero alcanzaron una posición cómoda en la sociedad. Beatriz se transformó en una joven educada, refinada, hermosa, pero lo que más impresionaba de ella no era la belleza ni la inteligencia, era la misma convicción de aquella tarde de diciembre, que seguía ardiendo dentro de ella como una llama que se negaba a apagarse. Durante todos aquellos años, Beatriz nunca olvidó la promesa, la guardó como un tesoro secreto, algo que ni siquiera sus mejores amigas sabían. Cuando tenía 15 años y sus compañeras suspiraban por cantantes famosos, ella pensaba en Miguel. A los 17,
Cuando comenzó a recibir invitaciones para fiestas y los chicos interesados intentaban conquistarla, ella se negaba educadamente pero con firmeza. Doña Lourdes empezó a preocuparse. «Beatriz, hija mía, tienes que vivir», le decía, peinando los largos cabellos castaños de su hija. «Tantos chicos buenos, de buena familia, interesados en ti. El hijo del abogado, el sobrino del médico, ese chico que estudia ingeniería. ¿Por qué no les das una oportunidad?» Beatriz solo sonreía y desviaba el tema. ¿Cómo explicarle a su madre que su corazón ya tenía dueño, aunque ese dueño no lo supiera, aunque hubieran pasado años? No era terquedad infantil, era una certeza visceral, del tipo que no se explica, solo se siente. A los 19 años llegó una propuesta especialmente buena. Un joven empresario de Madrid, hijo de una familia tradicional, bien educado y exitoso, pidió la mano de Beatriz en matrimonio. Don Joaquín estaba radiante. Era todo lo que un padre podría desear para su hija. Seguridad, respeto, un futuro prometedor. Pero Beatriz se negó. La discusión que siguió fue la peor que la familia había vivido jamás. Don Joaquín no lo entendía. Doña Lourdes lloró. «Te vas a quedar sola», gritó el padre, rojo de ira y preocupación. «Dejarás pasar la vida y un día te arrepentirás. Ningún hombre va a esperarte para siempre». «Pero yo no estoy pidiendo que nadie me espere», respondió Beatriz con aquella calma desconcertante. «Soy yo quien está esperando. Estoy honrando una promesa que hice, y cuando llegue el momento adecuado la cumpliré». «¿Todavía estás pensando en esa tontería de niña?» Doña Lourdes se llevó las manos a la cara, incrédula. «Beatriz, aquello fue una broma. Tenías 10 años. Miguel Almeida ni siquiera debe recordarlo. Y aunque lo recuerde, no se lo tomó en serio». «Sí que se lo tomó en serio», insistió Beatriz. «Me dio la mano. Prometió que lo recordaría, y sé que lo recordó. El tiempo fue pasando. Beatriz cumplió 20 años, luego 21. Se graduó en Filología Hispánica. Comenzó a dar clases particulares de lengua y literatura. Se había convertido en una mujer serena, madura para su edad, con aquel brillo en los ojos que solo llevan quienes tienen un propósito verdadero. Pero sus padres seguían, preocupados, y la sociedad comenzaba a susurrar. Una chica guapa, educada, de buena familia, sin pretendientes. Algo debía de estar mal. Fue en una noche de abril, poco después de cumplir 21 años, cuando Beatriz tomó la decisión. Estaba sentada en el porche de la casa de sus padres, mirando las estrellas, cuando lo sintió con una claridad absoluta. Era la hora. No porque alguien se lo hubiera dicho, no porque hubiera una señal externa, simplemente porque su corazón lo sabía. A la mañana siguiente se lo anunció a sus padres. «Me voy a Córdoba, voy a buscar a Miguel, voy a cumplir mi promesa». El escándalo fue inmenso. Doña Lourdes le suplicó que no fuera. Don Joaquín amenazó con desheredarla, se convocó a parientes para hacer que la chica cambiara de idea. «Vas a pasar vergüenza», argumentaban. «Ni siquiera debe acordarse de ti. Y si se acuerda, se reirá en tu cara. Vas a tirar por la borda tu reputación, tu dignidad». Pero Beatriz se mantuvo firme. «Mi dignidad reside precisamente en honrar mi palabra», respondió. «Hice una promesa cuando tenía 10 años y voy a cumplirla. Si me rechaza, volveré con la cabeza alta, porque al menos lo habré intentado. Pero no voy a vivir el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor». Preparó 2 maletas sencillas, ropa discreta, algunos libros, el poco dinero que había ahorrado de las clases particulares. No quería nada de sus padres, no quería que pensaran que había un interés material. Era una cuestión de corazón, no de cuenta bancaria. La mañana de la partida, don Joaquín no quiso despedirse. Se quedó encerrado en su despacho, demasiado orgulloso para admitir que estaba llorando. Doña Lourdes abrazó a su hija con fuerza, mojándole el hombro con sus lágrimas. «Si no sale bien, siempre tendrás un hogar aquí», susurró. «Pero por favor, hija mía, protege tu corazón». Beatriz tomó el autobús a Córdoba sola. Durante todo el trayecto, sintió el corazón latiéndole acelerado, no de miedo, sino de expectación. Habían pasado 11 años desde aquella tarde de diciembre. Ella era otra persona ahora.
Ya no era la niña descalza con el vestido de percal, pero la promesa seguía viva, pulsante, intacta. Al llegar a la ciudad, alquiló una habitación sencilla en una pensión del centro. Pasó 2 días solo reuniendo valor e información. Descubrió que la empresa de Miguel había crecido exponencialmente, que era respetado y temido en el mundo de los negocios, que vivía recluido en una mansión apartada, que rara vez se le veía en eventos sociales. Descubrió también, a través de cotilleos de vecinos y noticias antiguas, la tragedia que había vivido. Sobre Elena y el bebé que se fueron juntos, sobre cómo Miguel se había cerrado al mundo después de aquello. Beatriz sintió que se le encogía el corazón, no de desánimo, sino de comprensión. Finalmente, entendía por qué el destino la había hecho esperar. Miguel necesitaba tiempo para sanar, o al menos para aprender, a vivir con las cicatrices. En la tarde del tercer día, Beatriz se puso un vestido sencillo de color azul marino, se recogió el pelo en un moño bajo y tomó un taxi a la dirección que había conseguido. La mansión estaba en una urbanización privada, alejada del centro, rodeada de jardines y altos muros. El guardia de seguridad de la entrada la miró con desconfianza. «Tengo un asunto personal con el señor Miguel Ángel Almeida», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. Él la analizó de pies a cabeza, claramente dudando. «El señor Almeida no recibe visitas sin cita previa, y generalmente no recibe visitas personales de ningún tipo. Dígale que Beatriz Santos Olivares ha venido a cumplir una promesa», respondió ella, con aquella convicción que llevaba desde niña. «Una promesa hecha hace 11 años. Él se acordará». El guardia de seguridad dudó, pero algo en la mirada de la joven le hizo coger el teléfono. Habló en voz baja con alguien de la casa, explicando la situación. Hubo una larga pausa. Luego, para su propia sorpresa, llegó la autorización. La cancela se abrió. Beatriz caminó por el sendero de piedras hasta la entrada principal de la mansión. Era una construcción imponente, pero había algo de abandonado en ella, como si le faltara vida. Los jardines, aunque bien cuidados, parecían mecánicos, sin amor. Las ventanas estaban cerradas a pesar del hermoso día. La puerta se abrió antes de que ella llamara al timbre. Una señora de pelo canoso, rostro bondadoso pero cansado, apareció. Doña Irene, la cocinera. «¿Usted es la chica de la promesa?», dijo. No era una pregunta. «Entre. Él está en la biblioteca». Beatriz entró. El interior de la mansión era lujoso, pero frío. Muebles caros, obras de arte en las paredes, todo impecable y sin alma. Era como un museo, no un hogar. Doña Irene la guió por un largo pasillo hasta una puerta de madera maciza. «Está ahí», susurró la cocinera, y, niña, le puso la mano en el brazo a Beatriz. «Ten paciencia con él. Hace mucho tiempo que nadie consigue llegar al corazón de ese hombre». Beatriz respiró hondo y llamó a la puerta. Una voz grave, cansada, le dijo que entrara. Giró el pomo y entró en la biblioteca. Miguel estaba de espaldas, mirando por la ventana, con las manos en los bolsillos del pantalón de vestir. Tenía 43 años ahora, el pelo aún oscuro pero con algunas hebras plateadas en las sienes, los hombros anchos pero ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible. Cuando se dio la vuelta, Beatriz sintió el impacto. Sus ojos eran los mismos, oscuros y profundos, pero había en ellos una tristeza tan grande que casi se podía tocar. Su rostro tenía arrugas que aún no deberían estar allí, marcas de noches sin dormir y días sin sonreír. La miró sin expresión, intentando procesar. «Has vuelto», dijo finalmente, su voz sin emoción. «Beatriz, ¿verdad?» «He venido a cumplir mi promesa», respondió ella con la voz firme a pesar de tener el corazón desbocado. Miguel dio unos pasos hacia ella, estudiando su rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente, el reconocimiento surgiendo lentamente. «Has crecido», murmuró. «Ya no eres la niña descalza del patio». «No lo soy», confirmó Beatriz, «pero la promesa sigue siendo la misma». Un pesado silencio llenó la biblioteca. Miguel se pasó la mano por la cara,
como si estuviera demasiado cansado para esa conversación. «Beatriz», comenzó con una amabilidad dolorosa, «eso fue hace mucho tiempo. Eras una niña. No puedes haberte tomado eso en serio todos estos años». «Pero lo hice», dio un paso adelante. «Me lo tomé en serio cada día. Rechacé a otros pretendientes. Esperé. Porque una promesa es una promesa, y yo no doy mi palabra a la ligera». «No me conoces», replicó Miguel, su voz volviéndose más dura. «No sabes nada de mí. No sabes lo que he pasado, en lo que me he convertido. No soy el hombre que imaginaste en tu cabeza de niña». «Entonces, déjame conocerte», respondió Beatriz simplemente. «Déjame quedarme». Y fue así, en aquel tenso momento en la silenciosa biblioteca, que la promesa de una tarde de diciembre comenzó a cumplirse. No con alegría inmediata, no con abrazos y declaraciones, sino con un comienzo vacilante, difícil, cargado de dolor pasado e incertidumbre futura. Miguel no la echó, y Beatriz no retrocedió. A partir de ese día, la vida en la mansión comenzó a cambiar, muy lentamente, como el hielo derritiéndose bajo el tímido sol de la primavera. Miguel no sabía exactamente qué hacer con la situación. Una parte de él quería echar a Beatriz, proteger lo que quedaba de su corazón roto, mantener los muros que había construido con tanto cuidado. Pero otra parte, una parte que creía muerta desde hacía años, sentía algo diferente. Quizás era curiosidad, quizás era soledad disfrazada de cortesía, o quizás, en el fondo, realmente recordaba la promesa y la convicción de aquella niña descalza. «Puedes quedarte», dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. «Tenemos habitaciones de invitados. Doña Irene te preparará una. Pero quiero dejar claro, Beatriz», la miró con aquellos ojos oscuros y cansados, «no esperes nada de mí. No soy el hombre que conociste hace 11 años, y no sé si algún día volveré a serlo». «No te pido que lo seas», respondió ella con suavidad. «Solo pido una oportunidad para estar aquí. El resto, el tiempo lo dirá». Los primeros días fueron extraños, cargados de silencios pesados e interacciones mínimas. A Beatriz la instalaron en una habitación del segundo piso, espaciosa y bien decorada, pero claramente sin uso desde hacía años. Las ventanas daban a los jardines traseros, y ella pasaba horas mirando hacia afuera, observando los pájaros, pensando, planeando sus próximos pasos. Doña Irene fue su primera aliada. La cocinera, que trabajaba para Miguel desde hacía más de 15 años, había visto a su jefe en sus mejores y peores momentos. Vio al hombre apasionado que Miguel fue con Elena, vio al padre ansioso esperando a su hijo, y vio los escombros en los que se convirtió después. Más que una empleada, doña Irene se sentía como una madre preocupada por un hijo que ya no sabía cómo vivir. La primera mañana, Beatriz bajó temprano a la cocina y encontró a doña Irene preparando café. «¿Puedo ayudar?», preguntó, y la expresión de sorpresa de la cocinera fue inmediata. «Los invitados no suelen venir a la cocina, niña». Pero Beatriz ya se estaba lavando las manos en el fregadero. «No soy solo una invitada, doña Irene, y no pretendo que me traten como tal». Las dos trabajaron codo con codo aquella mañana. Beatriz ayudó a preparar pan, a cortar fruta, a organizar la mesa del desayuno. Mientras trabajaban, doña Irene hablaba. Contó cómo la casa tenía vida antes, cómo Elena llenaba las estancias de flores frescas, cómo Miguel solía silbar mientras trabajaba en el despacho, cómo todo cambió en aquella terrible noche de junio. «Cerró su corazón, niña», dijo doña Irene, con lágrimas en los ojos, «y no le culpo. El dolor que pasó no se lo deseo a nadie, pero ya han pasado tantos años y él sigue viviendo como un fantasma. La empresa funciona, el dinero entra, pero él no vive, solo existe». Beatriz escuchaba atentamente, absorbiendo cada información, cada detalle. No hacía preguntas indiscretas, solo demostraba un interés genuino. Doña Irene se dio cuenta de que no había falsedad en aquella joven. No era interés por el dinero o el estatus. Había algo puro allí, algo raro. Miguel apareció para el desayuno a las 8 en punto, como siempre.
Llevaba un traje oscuro, corbata impecable, maletín ejecutivo en la mano. Estaba listo para otro día de trabajo mecánico, pero al entrar en el comedor se detuvo. La mesa era diferente. Había flores frescas en el centro, el olor a pan caliente venía de la cocina, y Beatriz estaba allí, sirviendo zumo de naranja natural en vasos de cristal. «Buenos días», dijo ella con sencillez, sin afectación. «Doña Irene y yo hemos preparado el desayuno. Espero que te guste». Miguel se quedó allí parado un momento, como si hubiera sido transportado a otro tiempo. Pero el recuerdo trajo dolor y rápidamente recompuso su máscara fría. «No tenías que haberte molestado», dijo sentándose sin mirarla. «Suelo tomar solo café». «Pero ya que está listo», respondió Beatriz sirviéndole un plato, «sería un desperdicio no probarlo». Hablaba con ligereza, sin presionar, pero también sin retroceder. Miguel comió en silencio. El pan estaba delicioso, las frutas frescas, el café en su punto. No dijo nada, solo terminó rápidamente y se fue al trabajo. Pero doña Irene, observando desde la puerta de la cocina, vio algo que no veía desde hacía años. Miguel se había comido todo lo del plato. Generalmente dejaba la mitad. Los días comenzaron a seguir una rutina. Beatriz se despertaba temprano, ayudaba a doña Irene en la cocina, cuidaba las flores del jardín que estaban abandonadas, leía en la biblioteca mientras Miguel estaba en el trabajo. Cuando él regresaba por la noche, ella estaba allí, a veces leyendo, a veces tocando el piano en la sala de música que nadie usaba desde hacía años. Miguel intentaba ignorarla, saludaba con una fría educación, cenaba en silencio, se retiraba a su despacho. Pero era imposible no notar los cambios. La casa comenzaba a oler a comida casera de nuevo. Las ventanas se abrían durante el día, dejando entrar luz y aire fresco. Había música resonando por los pasillos. Don Alberto, el administrador, también lo notó. Era un hombre de 50 años, leal a Miguel desde el inicio de la empresa, y desconfió cuando supo de la presencia de Beatriz. Una joven desconocida viviendo en la mansión de su jefe, eso daría que hablar. La observaba con cautela, buscando señales de interés material, de manipulación. Pero lo que veía lo dejaba confuso. Beatriz no pedía nada, no usaba ropa cara, no mostraba interés por las joyas u obras de arte de la casa, no hacía exigencias. Pasaba los días cuidando la casa y los jardines como si fuera la dueña natural del lugar, pero sin arrogancia. Trataba a los empleados con un respeto genuino, recordaba los nombres de todos, preguntaba por sus familias. Fue en una tarde de jueves cuando don Alberto finalmente habló con ella. Encontró a Beatriz en el jardín, de rodillas en la tierra, replantando rosales que se estaban muriendo. Tenía las manos sucias de tierra, el vestido sencillo manchado, pero sonreía mientras trabajaba. «Doña Beatriz», la llamó formal. «¿Podemos hablar?» Ella se levantó, limpiándose las manos en el delantal. «Claro, don Alberto». «¿Ha pasado algo?» El hombre fue directo al grano como era su estilo. «Disculpe la franqueza, pero necesito entender. ¿Qué quiere usted del señor Miguel? Ya ha sufrido. Demasiado. No voy a permitir que nadie se aproveche de él». Beatriz no se ofendió. Al contrario, apreció su lealtad. «Entiendo su preocupación, don Alberto, y la respeto mucho. Demuestra cuánto se preocupa por él». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «No quiero su dinero. No quiero estatus ni regalos. Vine a cumplir una promesa que hice cuando tenía 10 años. Puede parecer una locura para muchos, y quizás lo sea. Pero es mi verdad». Le contó sobre aquella tarde de diciembre, sobre la promesa, sobre los años de espera y certeza. Don Alberto escuchó todo, aún desconfiado, pero empezando a sentir que quizás, solo quizás, aquella joven era genuina. «¿Y si él no corresponde?», preguntó el administrador. «¿Si nunca vuelve a abrir su corazón?» «Entonces volveré a casa sabiendo que lo intenté», respondió Beatriz. «Pero no me rendiré mientras haya una chispa de esperanza. Él está vivo, don Alberto, y mientras hay vida, hay posibilidad de un nuevo comienzo». Las semanas fueron pasando. La presencia de Beatriz en la mansión
comenzó a generar curiosidad en la sociedad cordobesa. El chofer se lo comentó a su esposa, que se lo comentó a sus amigas de la peluquería, que se lo comentaron a otras personas. Pronto los rumores se extendieron. ¿Quién era esa joven que vivía en casa de Miguel Ángel Almeida, una pariente lejana, una nueva empleada, una interesada detrás de la fortuna del empresario solitario? Los cotilleos llegaron a oídos de los socios de Miguel, de los empresarios de la competencia, de la alta sociedad local. Algunos se escandalizaron, otros se intrigaron. Comenzaron las llamadas indiscretas, las invitaciones a eventos sociales claramente hechas para observar la situación de cerca, los comentarios maliciosos disfrazados de preocupación. Fue cuando Beatriz tuvo que ir al centro de la ciudad a comprar algunos artículos para la casa que sintió en su propia piel el peso de los juicios. En la tienda de telas, las vendedoras cuchicheaban y lanzaban miradas de desaprobación. En el mercado, señoras de la alta sociedad la miraban con una curiosidad mal disimulada. Una de ellas, especialmente atrevida, se acercó. «Usted es la chica que está viviendo en casa de Miguel Ángel Almeida, ¿verdad?», preguntó, con un tono cargado de insinuación. Beatriz mantuvo la calma y respondió con educación. «Soy huésped del señor Miguel, sí, señora». La mujer soltó una risita maliciosa. «¿Huésped? Qué conveniente. Una chica joven, guapa, sola en la casa de un hombre rico y solitario. Todo el mundo lo comenta, querida. Deberías tener más cuidado con tu reputación». Beatriz sintió que la sangre le hervía, pero respiró hondo. «Mi reputación se basa en mi carácter, señora», respondió con firmeza pero sin grosería. «Y mi carácter me enseña a no juzgar situaciones que no conozco por completo. Estoy segura de que a usted también le enseñaron así». Salió de la tienda con la cabeza alta, pero con el corazón encogido. Sabía que se enfrentaría a juicios, pero la crueldad de las palabras aún dolía. Cuando regresó a la mansión, encontró a Miguel en el despacho. La llamó antes de que subiera a su habitación. «He oído los rumores», dijo sin rodeos, «sobre que estás aquí. La gente está hablando». La estudió con aquellos ojos oscuros. «¿Te molesta?» «Un poco», admitió Beatriz honestamente. «Pero sabía que me enfrentaría a esto. Las palabras no me harán desistir». Miguel guardó silencio por un momento. Luego suspiró. «Eres terca. Siempre lo fuiste, incluso de niña». «Decidida», corrigió ella con una pequeña sonrisa. «No es terquedad cuando se tiene certeza». Aquella noche, por primera vez, Miguel no cenó solo en 1900 su despacho. Bajó al comedor donde Beatriz y doña Irene habían preparado una cena completa. Se sentó a la mesa y los dos comieron en silencio, pero era un silencio diferente, menos pesado, más contemplativo. Después de la cena, Beatriz fue a la sala de música y comenzó a tocar el piano. Una melodía suave, melancólica, que resonaba por la casa. Miguel estaba en el despacho intentando trabajar, pero no podía concentrarse. La música lo llamaba, traía recuerdos que había encerrado, emociones que había enterrado. Antes de darse cuenta, estaba parado en la puerta de la sala de música, observando a Beatriz tocar. Tenía los ojos cerrados, completamente inmersa en la melodía, los dedos danzando por las teclas con delicadeza. Cuando terminó, abrió los ojos y lo encontró allí. «Tocas bien», dijo él, las primeras palabras genuinamente amables desde que ella había llegado. «¿Dónde aprendiste?» «Mi madre insistió en que tuviera clases», respondió Beatriz. «Decía que la música alimenta el alma». Creo que tenía razón. «Elena también tocaba», dijo Miguel antes de poder contenerse. La frase salió cargada de dolor e inmediatamente se arrepintió de haberla mencionado. Pero Beatriz no desvió la mirada, no mostró incomodidad. «Doña Irene me contó un poco sobre ella. Parecía ser una persona maravillosa». «Lo era», confirmó Miguel con voz baja. «La mejor persona que he conocido». «¿Y el bebé?», preguntó Beatriz suavemente, sabiendo que estaba pisando terreno delicado, pero sintiendo que era necesario. «¿Cómo se iba a llamar?». Miguel cerró los ojos, el dolor atravesando su rostro como una ola. «Gabriel»,
Se iba a llamar Gabriel. Abrió los ojos de nuevo, ahora brillando con lágrimas no derramadas. Pero creo que es mejor no hablar de esto. Está bien, respondió Beatriz, respetando su límite. Pero quiero que sepas, Miguel, usó su nombre por primera vez, tan desde que llegó, que no estoy aquí para borrar la memoria de Elena o de Gabriel. No estoy intentando reemplazar a nadie. Cada amor es único, cada persona deja su huella. Solo estoy ofreciendo la posibilidad de un nuevo capítulo, no borrando el anterior, sino comenzando uno nuevo. Miguel la miró fijamente durante un largo momento. Había algo en esa joven, una sabiduría que no correspondía con su edad, una paciencia que él no merecía. «Eres demasiado joven para hablar así», dijo finalmente. «Quizás», sonrió ella levemente, «o quizás simplemente creo que el corazón humano tiene una capacidad infinita para amar, si se lo permite». Aquella conversación marcó un cambio, sutil, casi imperceptible, pero real. Miguel comenzó a cenar en el comedor con regularidad. A veces hablaban de temas neutros, el tiempo, las noticias, libros. Otras veces comían en silencio, pero ahora era un silencio de compañía, no hostil. Doña Irene observaba todo con el corazón esperanzado. Veía a su jefe sonreír levemente cuando Beatriz contaba alguna historia divertida de su infancia. Lo veía prestar atención cuando ella leía en la biblioteca. Pequeñas cosas, pero significativas para quien conocía a Miguel desde hacía tanto tiempo. Fue en un sábado lluvioso cuando algo inesperado sucedió. Beatriz estaba en la biblioteca, como de costumbre, cuando oyó un ruido proveniente del piso de arriba. Un sonido ahogado, como si algo hubiera caído. Subió las escaleras preocupada y encontró a Miguel parado frente a una puerta cerrada en el pasillo. La única puerta que siempre permanecía cerrada con llave. La habitación de Gabriel, lo supo instintivamente. Miguel estaba pálido, las manos le temblaban ligeramente, sosteniendo una llave. «Yo», comenzó con la voz quebrada, «no puedo. Lo he intentado tantas veces, pero no puedo entrar». Beatriz se acercó lentamente, como si estuviera tratando con algo muy frágil. «No tienes que entrar ahora», dijo suavemente. «No tienes que entrar nunca si no quieres. No hay ninguna regla que diga que tienes que hacerlo». Miguel la miró, con los ojos llenos de una angustia profunda. «Pero han pasado 7 años, y no he podido ni abrir la puerta. ¿Qué clase de hombre soy?» «Un hombre que amaba mucho», respondió Beatriz, colocando su mano suavemente sobre la de él. «Y el amor verdadero no tiene plazo para el luto, Miguel. Cada persona vive el dolor a su propio tiempo». Él miró la mano de ella sobre la suya, y por primera vez no se apartó. Se quedaron allí parados durante minutos que parecieron horas, simplemente juntos en aquel pasillo silencioso, frente a la puerta que guardaba sueños nunca realizados. Finalmente, Miguel suspiró profundamente y guardó la llave de nuevo. «Gracias», dijo, y había una gratitud genuina en su voz. «Por no juzgarme, por no apresurarme». «Nunca lo haría», respondió Beatriz. Aquel momento creó un puente entre ellos, una conexión aún frágil pero real. Miguel comenzó a compartir más, pequeñas cosas sobre su día, sobre la empresa, sobre preocupaciones. Beatriz escuchaba con atención genuina, ofreciendo perspectivas cuando era apropiado, silencio respetuoso cuando era necesario. Pero no todo eran progresos suaves. Había días en que Miguel retrocedía, levantando sus defensas de nuevo, volviendo al silencio y la frialdad. Había noches en que Beatriz oía pasos en el pasillo. Sabía que él estaba despierto, atormentado por los recuerdos. En uno de esos momentos, bajó a la cocina y preparó una manzanilla, dejando una taza humeante fuera de la puerta de su despacho, sin llamar, sin preguntar, simplemente dejándola allí, un gesto silencioso de cuidado. A la mañana siguiente, encontró la taza vacía, lavada y colocada de nuevo en la cocina. No se dijo ninguna palabra, pero ambos lo entendieron. Era un diálogo sin palabras, un lenguaje propio que estaban construyendo.
Don Alberto y doña Irene observaban la dinámica con atención. El administrador, que inicialmente desconfiaba de Beatriz, comenzó a cambiar de opinión. Veía cómo ella no pedía nada, cómo respetaba el espacio de Miguel, cómo la casa estaba más viva. Una tarde, buscó a Beatriz en el jardín. «Le debo una disculpa», dijo, el orgullo evidente en el esfuerzo por admitirlo. «La juzgué precipitadamente, pero ahora veo que sus intenciones son puras». Beatriz sonrió. «No tiene que disculparse, don Alberto. Estaba protegiendo a alguien a quien quiere. Eso es admirable. Aún así», insistió él, «necesito que lo sepa. Ahora estaré de su lado. Si necesita algo, apoyo, puede contar conmigo. Si estuvieras en el lugar de Beatriz, ¿te habrías mantenido firme incluso con todos los juicios y la frialdad inicial, o te habrías rendido y vuelto a casa? Cuéntanoslo en los comentarios». Las semanas se convirtieron en meses. Beatriz cumplió 3 meses en la mansión y la transformación era visible. Los jardines estaban florecidos, la casa tenía vida, y Miguel, aunque todavía llevaba la tristeza en los ojos, comenzaba a sonreír de vez en cuando. Pequeñas sonrisas, discretas pero reales. Fue en una noche de luna llena cuando sucedió algo significativo. Beatriz estaba en el porche trasero, mirando las estrellas, cuando Miguel se unió a ella. Se quedaron uno al lado del otro en silencio por un tiempo, simplemente observando el cielo. «¿Realmente esperaste todos estos años?», dijo Miguel. No era una pregunta, era una constatación. «Rechazaste a otros pretendientes, te peleaste con tu familia, viniste hasta aquí sin ninguna garantía». «Sí», confirmó Beatriz simplemente. «¿Por qué?». Finalmente hizo la pregunta que lo atormentaba. «¿Por qué yo? Apenas me conocías. Podría haberme convertido en cualquier persona. Podría haberme convertido en alguien terrible». Beatriz pensó cuidadosamente antes de responder. «Porque aquella tarde de diciembre vi algo en ti. No era el dinero ni la posición. Era una bondad genuina. La forma en que trataste a mi padre con respeto y dignidad. La forma en que te agachaste para hablar conmigo a mi nivel, sin arrogancia. Esas cosas no cambian, Miguel. El carácter esencial de una persona no cambia. ¿Y si nunca consigo darte lo que mereces?». Se giró para mirarla. «¿Si estoy demasiado roto para amar de nuevo?». Beatriz lo miró de vuelta, aquellos ojos color miel brillando a la luz de la luna. «Entonces al menos lo habremos intentado. E incluso si es solo eso, ya vale la pena. Porque algunos encuentros son tan raros, tan especiales, que merecen ser honrados, sin importar el resultado». Miguel sintió que algo se movía dentro de él, algo que pensaba que estaba muerto. Era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. No dijo nada más esa noche, pero cuando volvieron adentro, sus dedos rozaron los de ella por un breve segundo. Un toque mínimo, casi imperceptible, pero cargado de significado. El verano estaba llegando a su fin, y con él se acercaban nuevos desafíos. Pero esa noche, bajo las estrellas, algo había cambiado. La promesa de una niña de 10 años se estaba convirtiendo en la realidad de 2 almas adultas, navegando juntas aguas turbulentas hacia un horizonte aún incierto, pero finalmente posible. El otoño llegó a Córdoba trayendo consigo vientos más fríos y tardes doradas. Los árboles del jardín comenzaron a cambiar de color, creando un espectáculo de tonos anaranjados y rojizos que Beatriz apreciaba todas las mañanas. Hacía 4 meses que estaba en la mansión y la rutina que habían establecido comenzaba a parecer natural, casi como si siempre hubiera sido así. Miguel ahora trabajaba menos horas en la oficina de la empresa, volviendo a casa más temprano algunas veces por semana. No lo admitía en voz alta, pero todos percibían el motivo. Quería estar allí. Quería las cenas donde Beatriz contaba historias. Quería oír el piano por la noche. Quería esa extraña sensación de que había alguien esperándolo cuando llegara a casa. Fue en una de esas tardes que Miguel trajo a un invitado inesperado. Rodrigo Tavares, su socio y mejor amigo desde los tiempos de la universidad, apareció para cenar. Era un hombre de 40 años, de buen humor y expansivo, casado y con 2 hijas. Conocía a Miguel desde antes de Elena.
Había estado a su lado en los peores momentos y estaba genuinamente preocupado por su amigo. Cuando le presentaron a Beatriz, Rodrigo no ocultó su sorpresa. Durante la cena, observó cada interacción, cada mirada intercambiada, cada gesto. Veía cómo Miguel, que había sido un fantasma durante años, demostraba pequeñas atenciones. Le retiraba la silla a Beatriz para que se sentara, le pasaba los platos antes de que ella los pidiera, la escuchaba cuando hablaba con una atención que Rodrigo no veía desde hacía mucho tiempo. Después de la cena, cuando Beatriz se retiró para darles privacidad a los dos amigos, Rodrigo no perdió el tiempo. «¿Y bien?», dijo sirviéndose un whisky. «¿Me lo vas a contar o voy a tener que adivinarlo?». Miguel suspiró. Sabía que esta conversación llegaría. «Es complicado, Rodrigo». «¿Complicado cómo?», insistió el amigo. «Una chica guapa, educada, claramente interesada en ti, viviendo en tu casa. No parece tan complicado. No lo entiendes». Miguel se pasó la mano por el pelo, frustrado. Hizo una promesa cuando tenía 10 años. 10 años, Rodrigo. Y vino hasta aquí a los 21 para cumplirla. Le contó toda la historia, desde aquella tarde de diciembre hasta el momento presente. Rodrigo escuchó todo en silencio, procesando. Cuando Miguel terminó, tomó un largo sorbo de su whisky antes de hablar. «¿Y sientes algo por ella?». Miguel tardó en responder. Estaba luchando consigo mismo, con el miedo, con la culpa, con la confusión de emociones que Beatriz despertaba en él. «No sé lo que siento», admitió finalmente. «Hay días que quiero echarla porque es más seguro. Otros días la idea de que se vaya me aterra. Siento que estoy traicionando la memoria de Elena solo por pensar en estas cosas». Rodrigo le puso la mano en el hombro a su amigo. «Miguel, escúchame bien. Conocí a Elena. Quería a esa mujer como si fuera mi hermana. Y puedo garantizarte una cosa. Ella nunca, jamás, querría que vivieras así, atrapado en el pasado, solo, simplemente existiendo. Elena estaba llena de vida. Ella querría que tú también vivieras. Pero, ¿cómo?». La voz de Miguel salió cargada de angustia. «¿Cómo lo hago sin sentir que la estoy olvidando a ella y a Gabriel?». «No los olvidas», dijo Rodrigo con firmeza. «El amor no tiene una cantidad limitada, Miguel. El corazón no es una cuenta bancaria de la que si le das a uno, tienes que quitárselo a otro. Puedes honrar la memoria de Elena y aún así permitir que otra persona entre en tu vida. Una cosa no excluye a la otra». Miguel se quedó en silencio, dejando que las palabras de su amigo calaran. Era algo que Beatriz también había dicho, de forma diferente, pero la esencia era la misma. Quizás, solo quizás, tenían razón. Mientras los dos conversaban en el despacho, Beatriz estaba en su habitación tumbada mirando al techo. También pensaba en la situación, en los 4 meses que habían pasado. Había progresos, sí. Miguel ya no era aquel hombre completamente cerrado que encontró el primer día, pero todavía había una distancia, una barrera que él no le permitía cruzar por completo. Sabía que necesitaba tener paciencia. Había venido preparada para un largo viaje, pero había momentos de duda, de cansancio, de cuestionarse si realmente estaba haciendo lo correcto. ¿Y si estaba siendo egoísta? ¿Y si Miguel nunca conseguía superar el pasado? ¿Y si ella le estaba impidiendo seguir adelante de otra manera? Estos pensamientos la atormentaban en las noches silenciosas, pero cada mañana, al despertar y ver el sol naciendo sobre los jardines, sentía renovarse su certeza. No era terquedad, era algo más profundo, una conexión que no podía explicar con palabras, solo sentir. Los días siguientes trajeron un cambio en la atmósfera de la casa. Miguel estaba más presente, más abierto. Comenzó a compartir más sobre su día, sobre los desafíos de la empresa, sobre decisiones que necesitaba tomar. Pedía la opinión de Beatriz sobre cosas triviales, y a veces sobre asuntos más serios. Ella siempre respondía con honestidad y sensibilidad, nunca intentando imponer sus puntos de vista, solo ofreciendo perspectivas diferentes. Fue durante un paseo por los jardines, en una tarde particularmente hermosa,
que Miguel comenzó a hablar de Elena espontáneamente. Hasta entonces, mencionaba a su esposa solo en momentos de dolor o cuando la situación lo forzaba. Pero esta vez fue diferente. A ella le encantaban los jardines, dijo, mirando las flores que Beatriz había cuidado con tanto cariño. Pasaba horas aquí, planeando, plantando. Decía que cada flor tenía su propia personalidad. Sonrió levemente, perdido en el recuerdo. A mí me hacía gracia. Discutía con las rosas como si pudieran responder. Beatriz sonrió también, imaginando la escena. Parece que tenía una conexión especial con la naturaleza. La tenía, confirmó Miguel. Con todo, en realidad. Con las personas, con las plantas, con la música. Elena tenía esa capacidad de encontrar belleza en cualquier cosa. Dejó de caminar mirando a Beatriz. Le habrías caído bien, creo. Habría apreciado tu determinación. Aquellas palabras conmovieron profundamente a Beatriz. Gracias, dijo suavemente. Eso significa mucho para mí. Continuaron caminando, ahora en un silencio cómodo. Era un progreso, pequeño pero significativo. Miguel estaba aprendiendo a hablar de Elena sin que cada palabra fuera una puñalada de dolor. Estaba empezando a poder recordar con amor en lugar de solo agonía. Pero no todo eran momentos tranquilos. La presión externa estaba aumentando. Los padres de Beatriz, tras meses de silencio, comenzaron a enviar cartas desesperadas. Doña Lourdes le suplicaba a su hija que volviera a casa, que abandonara esa locura. Don Joaquín, demasiado orgulloso para pedirlo directamente, enviaba recados a través de su esposa, diciendo que todavía había tiempo de dar marcha atrás, que la sociedad lo olvidaría, que le arreglaría un buen matrimonio. Beatriz leía las cartas con el corazón encogido. Quería a sus padres, los echaba de menos, pero no podía volver. Todavía no. No cuando finalmente estaba viendo progresos reales. Escribió respuestas cariñosas pero firmes, explicando que estaba bien, que estaba exactamente donde necesitaba estar, que un día lo entenderían. Pero la carta que más la afectó vino de una prima cercana, Mariana, con quien había crecido. La prima escribía con una preocupación genuina, pero también con una crueldad inconsciente. Contaba cómo toda la familia estaba siendo humillada por los rumores, cómo la gente hablaba mal de Beatriz en las fiestas, cómo la llamaban interesada, cazafortunas. Decía que el nombre de la familia estaba manchado, que Beatriz era egoísta por no pensar en las consecuencias de sus elecciones para todos. Cuando terminó de leer la carta, Beatriz sintió las lágrimas correr por su rostro, no por lo que decían de ella, sino por el dolor que estaba causando a su familia. No había pensado en eso, en cómo sus elecciones afectarían a los demás. Estaba tan centrada en cumplir su promesa que no consideró el precio que no solo ella, sino también sus padres, pagarían. Así la encontró Miguel, sentada en un banco del jardín, llorando en silencio, con la carta arrugada en las manos. Se acercó lentamente por primera vez sin dudar. Se sentó a su lado y, tras un momento de silencio, le preguntó qué había pasado. Beatriz se lo contó todo. Sobre los rumores, sobre la humillación de su familia, sobre los juicios de la sociedad. Y por primera vez desde que llegó, admitió sus dudas. A veces me pregunto si estoy siendo egoísta, dijo con la voz entrecortada. Si vine aquí pensando solo en lo que yo quería, sin considerar el impacto en los demás. Mis padres no merecen pasar por esto. Miguel se quedó en silencio un largo momento, procesando. Entonces hizo algo que los sorprendió a ambos. Le tomó la mano. No fue un gesto romántico, sino de consuelo genuino. No eres egoísta, Beatriz, dijo con convicción. Eres la persona menos egoísta que conozco. Viniste aquí sin pedir nada, sin exigir nada. Cuidas de esta casa, de mí, sin esperar reconocimiento. Si hay algo que no eres, es egoísta. Pero mi familia, comenzó ella, pero Miguel la interrumpió. Estás sufriendo porque la sociedad es cruel y juzgadora, no por tu culpa. No has hecho nada malo. Le apretó la mano ligeramente. Y quizás sea hora de que yo también asuma mi responsabilidad. Estás aquí porque yo lo permití.
porque aunque no lo admitiera, quería que te quedaras. No es justo que cargues con todo el peso tú sola. Beatriz lo miró, sorprendida. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que voy a hablar con tus padres, respondió Miguel. Voy a explicar la situación. Voy a asumir mi parte en esto. Voy a dejar claro que estás aquí bajo mi protección, que tus intenciones son honorables, que eres mi huésped respetada y que no hay nada inapropiado sucediendo. ¿Harías eso? Beatriz apenas podía creerlo. Lo haré, confirmó él, porque es lo correcto y porque, dudó eligiendo las palabras con cuidado, porque mereces que alguien te defienda de la misma manera que tú me has estado defendiendo todos estos meses. En ese momento, algo cambió definitivamente. No fue una declaración de amor, no fueron palabras románticas, pero fue un reconocimiento. Miguel estaba admitiendo, quizás por primera vez, que Beatriz se había vuelto importante para él, que no era solo una presencia tolerada, sino alguien a quien realmente quería proteger. En los días siguientes, Miguel cumplió su promesa. Invitó a los padres de Beatriz a venir a Córdoba, a visitar la mansión, a conversar. Don Joaquín y doña Lourdes vinieron cargados de preocupación, listos para rescatar a su hija de esa situación que imaginaban terrible, pero lo que encontraron los sorprendió por completo. La mansión era preciosa, sí, pero más que eso, era un hogar. Su hija no estaba siendo explotada ni humillada. Estaba radiante, feliz, cuidando de aquel lugar como si fuera suyo. Y Miguel, el temido empresario millonario, trataba a Beatriz con un respeto y una consideración que era imposible no percibir. Durante la cena, Miguel habló con don Joaquín de hombre a hombre. Le explicó lo de la promesa, cómo Beatriz había llegado con determinación y honestidad. Admitió que inicialmente se había resistido, pero que su presencia había devuelto la luz a una casa que llevaba años sumida en la oscuridad. Su hija es una persona extraordinaria, dijo Miguel, mirando directamente a los ojos de su padre. Tiene un corazón puro y una fuerza de voluntad admirable. No está aquí por interés material. Puedo garantizárselo. Está aquí por convicción, y esa convicción ha sido un regalo para mí, aunque haya tardado en reconocerlo. Don Joaquín se quedó sin palabras. Veía sinceridad en los ojos de Miguel. Veía cómo el hombre miraba a su hija con algo que parecía un profundo respeto, quizás incluso el comienzo de algo más, y veía principalmente cómo Beatriz brillaba en ese ambiente, cómo parecía realizada. ¿Y cuál es su intención con mi hija?, preguntó don Joaquín, directo como siempre. Miguel respiró hondo. Honestamente, don Joaquín, todavía lo estoy descubriendo. No voy a hacer promesas que no sé si puedo cumplir, pero puedo prometer que mientras Beatriz esté aquí, será tratada con todo el respeto y la dignidad que merece. Su reputación será protegida, y cuando llegue el momento de definir el futuro, sea cual sea la dirección que tome, se hará de la manera correcta. No era la respuesta que don Joaquín quería, pero era honesta, y había algo en la postura de Miguel, en su forma de hablar, que inspiraba confianza. El empresario no estaba haciendo declaraciones vacías ni promesas fáciles. Estaba siendo real, transparente sobre sus propias dudas y conflictos. Doña Lourdes, por su parte, pasó tiempo a solas con su hija. Le tomó las manos a Beatriz y la miró profundamente a los ojos. ¿Eres feliz, hija mía? Lo soy, mamá, respondió Beatriz sin dudar. Sé que no es la vida que imaginabais para mí. Sé que ha sido difícil para vosotros, pero estoy exactamente donde debo estar. La madre suspiró con lágrimas en los ojos. Solo quiero que no sufras. Ese hombre todavía carga con tanto peso, tanto dolor. ¿Y si nunca consigue abrirse por completo? Entonces, al menos lo habré intentado. Beatriz repitió las palabras que se habían convertido en su mantra. Y estaré en paz con ello. Pero mamá, tienes que entender. No es terquedad ni fantasía romántica. Es algo más profundo. Es como si mi alma reconociera la suya aquella tarde de diciembre. Y desde entonces, nunca he podido alejarme por completo. Doña Lourdes abrazó a su hija con fuerza.
Mi niña decidida. Desde pequeña eras así. Cuando decidías algo, nada te hacía cambiar de idea. Lo aprendí de ti. Beatriz sonrió entre lágrimas. Siempre decías que una mujer necesita saber lo que quiere y tener el valor de buscarlo. La visita de los padres duró 3 días. Cuando se fueron, no estaban completamente tranquilos, pero estaban menos preocupados. Vieron que su hija estaba bien cuidada, que Miguel era un hombre de carácter, que algo real se estaba desarrollando allí, aunque aún indefinido. Después de que los padres se fueran, la atmósfera en la mansión cambió de nuevo. Había una nueva ligereza en el aire. Miguel también parecía más ligero, como si haber enfrentado esa situación, haber asumido la responsabilidad públicamente, hubiera liberado algo dentro de él. Fue en una noche de viernes, unas 2 semanas después de la visita de los padres, cuando sucedió algo significativo. Beatriz estaba en la biblioteca, leyendo, cuando Miguel entró. Parecía nervioso, lo cual era inusual en un hombre generalmente tan controlado. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó, y había algo diferente en su voz. Beatriz cerró el libro inmediatamente y le prestó toda su atención. Miguel se sentó en 1975, el sillón frente a ella, con las manos entrelazadas, claramente eligiendo las palabras con cuidado. «Yo», comenzó, luego se detuvo. Respiró hondo y recomenzó. «Beatriz, estos meses contigo aquí han sido», buscó la palabra correcta, «transformadores. Has devuelto la vida a esta casa, a mí». Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba, pero permaneció en silencio, dejándolo continuar. «Durante mucho tiempo», continuó Miguel, «pensé que la única forma de proteger lo que quedaba de mí era no sentir nada, no conectar con nadie, no arriesgarme. Pero tú», finalmente levantó los ojos para encontrarlos de ella, «entraste aquí con tu convicción imposible y tu paciencia infinita, y poco a poco fuiste derribando los muros que construí con tanto cuidado». «¿Y eso es bueno o malo?», preguntó Beatriz suavemente. «Aterrador», admitió Miguel con una pequeña sonrisa. «Pero también, y esta parte me sorprende, bueno, liberador quizás». Se inclinó hacia adelante. «No estoy diciendo que esté listo para todo. No estoy prometiendo que mañana me despertaré curado de todo el dolor y el miedo. Pero estoy diciendo que quiero intentarlo, quiero ver a dónde puede llevarnos esto». Beatriz sintió que se le formaban lágrimas de alegría, pero las contuvo. No quería reaccionar de forma exagerada, no quería presionar. Era un comienzo delicado, frágil, y necesitaba ser tratado con cuidado. «Entiendo», dijo. «Y estoy dispuesta a ir a tu ritmo, Miguel. No hay prisa, no hay presión». Él se levantó y caminó hacia ella, extendiéndole la mano. Ella la tomó, y él la ayudó a levantarse. Se quedaron allí, de pie, de la mano, muy cerca pero sin tocarse de otra forma. Miguel levantó su mano libre y le tocó suavemente el rostro, el pulgar trazando una línea suave en su mejilla. «Gracias», dijo con la voz cargada de emoción, «por esperar, por creer, por ser tú». Fue un momento simple, pero profundamente íntimo. No hubo beso, no hubo declaraciones dramáticas. Pero hubo algo más importante. Hubo reconocimiento mutuo, vulnerabilidad compartida, la aceptación de que estaban embarcándose juntos en un viaje cuyo destino aún era incierto. Cuando se separaron y Beatriz subió a su habitación esa noche, supo que algo fundamental había cambiado. No era el final del viaje, pero era definitivamente el fin del principio. Miguel finalmente había abierto la puerta de su corazón, aunque solo fuera una rendija, y Beatriz sabía que, con paciencia y amor, esa rendija podría convertirse en un paso completo. Los desafíos aún no habían terminado. Todavía habría obstáculos, miedos, momentos de retroceso. Pero por primera vez desde que llegó, Beatriz tenía la certeza absoluta de que estaban caminando en la dirección correcta. La promesa de una niña de 10 años se estaba transformando en la realidad de 2 adultos eligiendo, conscientemente, construir algo nuevo juntos. Y quizás, pensó antes de dormir, esa era la forma más verdadera de amor.
no la pasión instantánea de las películas, sino la construcción lenta, paciente, de una conexión profunda basada en el respeto, la comprensión y la elección, deliberada de permanecer, incluso cuando era difícil. El invierno llegó trayendo consigo temperaturas más bajas y cielos grises, pero dentro de la mansión había un calor que no dependía de chimeneas o calefactores. Era el calor de dos almas que poco a poco aprendían a bailar juntas, respetando el ritmo de la otra, construyendo algo nuevo sobre cimientos de paciencia y comprensión. Beatriz cumplió 6 meses en la mansión, medio año que parecía, al mismo tiempo, una eternidad y un abrir y cerrar de ojos. Los cambios eran evidentes para cualquiera que conociera la casa. Los pasillos que antes solo resonaban con silencio ahora tenían el sonido de voces conversando, risas ocasionales, música fluyendo de las ventanas abiertas, incluso en el frío. Miguel era diferente. Aún llevaba la tristeza en los ojos. Probablemente siempre la llevaría, pero ahora también había ligereza. Sonreía más, hablaba más, se permitía pequeños momentos de alegría sin la culpa inmediata que solía acompañar cualquier chispa de felicidad. Don Alberto le comentó a doña Irene que el jefe parecía 10 años más joven, y la cocinera asintió con lágrimas de gratitud en los ojos. Rodrigo visitaba con más frecuencia ahora, generalmente trayendo a su esposa e hijas. Las niñas de 8 y 10 años adoraban a Beatriz, que jugaba con ellas en los jardines, les contaba historias, les enseñaba a tocar el piano. Ver a Beatriz con las niñas despertaba en Miguel sentimientos complejos, una mezcla de dolor por el recuerdo del hijo que nunca conoció, y esperanza por las posibilidades futuras que comenzaba a vislumbrar. Fue en una tarde de julio, particularmente fría, cuando sucedió algo que Miguel llevaba meses posponiendo. Estaba en el pasillo del segundo piso, parado frente a aquella puerta cerrada, la llave en su mano temblando ligeramente. Beatriz subió las escaleras y lo encontró allí, reconociendo inmediatamente la situación. Ella no dijo nada, simplemente se quedó a su lado, una presencia silenciosa de apoyo. Se quedaron allí durante minutos que parecieron horas. Finalmente, Miguel susurró, con la voz entrecortada: «Creo que ha llegado el momento». «Solo si estás seguro», respondió Beatriz suavemente. «No hay prisa». Pero Miguel ya había metido la llave en la cerradura. La giró lentamente, el clic del mecanismo al abrirse resonando como un trueno en el silencio. Empujó la puerta que chirrió en sus goznes inmóviles durante tanto tiempo y entró. La habitación estaba exactamente como él y Elena la habían dejado 7 años atrás. La cuna de madera maciza en el centro, las paredes pintadas con nubes suaves, el móvil de estrellas colgado del techo, el sillón de lactancia en la esquina, todavía con la manta doblada sobre el brazo. Todo cubierto por una capa de polvo pero preservado, como una cápsula del tiempo de sueños no realizados. Miguel entró lentamente, Beatriz permaneciendo en la puerta, dándole espacio. Tocó la cuna con dedos temblorosos, pasó la mano por los barrotes, cogió un osito de peluche que estaba dentro. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego en sollozos profundos que intentaba contener pero no podía. Beatriz entró entonces, cerró la puerta detrás de sí y simplemente lo abrazó. Miguel se derrumbó en sus brazos, todos los años de dolor contenido brotando. Lloraron juntos, ella sosteniéndolo mientras él finalmente permitía que el dolor saliera, que la pérdida se sintiera por completo, que el luto fuera honrado. No sabe cuánto tiempo estuvieron así. Podrían haber sido minutos u horas. Pero cuando Miguel finalmente se calmó, algo dentro de él había cambiado. No era que el dolor se hubiera ido, nunca lo haría por completo, pero finalmente se había enfrentado a ese espacio, a esos recuerdos, y no había sido destruido por ellos. Debería haber tenido una vida, dijo Miguel, todavía sosteniendo el osito. Gabriel debería estar aquí, corriendo por estos pasillos, llenando esta casa de desorden y alegría. Elena debería estar aquí también, viendo crecer a nuestro hijo. Sí,
asintió Beatriz, sin intentar minimizar o consolar con tópicos vacíos. Debería. Y es injusto que no lo esté. Es profunda, terriblemente injusto. ¿No vas a decirme que hay un motivo?, preguntó Miguel, que esto forma parte de algún plan mayor. No, respondió Beatriz con honestidad, porque no creo en eso. A veces suceden cosas horribles sin motivo, sin propósito, y todo lo que podemos hacer es aprender a vivir con el dolor, no a pesar de él, sino incorporándolo en quienes somos. Miguel la miró, con los ojos rojos, pero con algo que parecía gratitud. Siempre sabes qué decir, o cuándo no decir nada. Años de espera me enseñaron a tener paciencia, sonrió ella levemente. Y respeto por el silencio. Salieron de la habitación juntos, pero esta vez Miguel no cerró la puerta con llave. La dejó entreabierta. Un reconocimiento silencioso de que estaba listo para integrar esa pérdida en su vida en lugar de esconderla detrás de puertas cerradas. En los días siguientes, Miguel habló más sobre Elena y Gabriel, no con la angustia devastadora de antes, sino con amor y nostalgia. Contó historias de Elena, de cómo se conocieron, de los sueños que tenían, de los planes que hacían para el futuro. Beatriz escuchaba todo, honrando esos recuerdos, sin sentirse nunca amenazada por ellos. Una noche, después de una cena particularmente agradable, en la que Miguel se había reído de verdad con una historia que Rodrigo contó, se quedaron en el salón, Beatriz tocando el piano, suavemente mientras Miguel finalmente se relajaba, con los ojos cerrados, solo escuchando. Cuando ella terminó la canción, él abrió los ojos y dijo: «Estoy empezando a entender algo, sobre el amor, sobre la pérdida, sobre seguir adelante». Beatriz se giró en el taburete del piano, prestándole toda su atención. «¿Y qué estás entendiendo?». Miguel se levantó y caminó hacia ella. Amar a Elena no significaba que no pudiera volver a amar. Perder a Gabriel no significaba que no pudiera pensar en tener una familia en el futuro. Le tomó las manos. «Durante todos estos años pensé que seguir adelante sería una traición. Pero ahora me doy cuenta de que la verdadera traición sería no vivir. Sería desperdiciar el tiempo que se me ha dado porque ellos no tuvieron esa oportunidad». Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. «Eso es un gran paso, Miguel». «Lo es», asintió él. «Y todavía tengo miedo. Miedo de perder de nuevo. Miedo de que la felicidad sea solo temporal y que venga seguida de más dolor. Pero me he dado cuenta de algo importante». Le apretó las manos. «El miedo a perder no puede impedirme vivir, porque mientras intentaba protegerme del dolor, estaba garantizando mi propia miseria». Se arrodilló frente a ella, todavía sosteniendo sus manos. «Beatriz Santos Olivares, viniste hasta aquí con una promesa hecha de niña. Esperaste años, te enfrentaste a juicios, dejaste a tu familia, arriesgaste tu reputación. No lo hiciste por dinero o posición, lo hiciste porque viste algo en mí aquella tarde de diciembre que yo mismo había olvidado que existía». «Miguel», susurró Beatriz, las lágrimas comenzando a caer. «Me devolviste la vida», continuó él con la voz entrecortada. «No de forma dramática o repentina, sino lentamente, con paciencia y amor incondicional. Honraste no solo la promesa que hiciste, sino la idea misma de lo que significa ser fiel a tu palabra. Y yo», respiró hondo, «quiero honrar eso también». Soltó una de sus manos y sacó una pequeña caja del bolsillo. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso, de oro blanco con un diamante solitario, delicado y elegante. «No estoy pidiendo que esto suceda mañana. No estoy diciendo que no tendremos desafíos o momentos difíciles. Pero estoy diciendo que quiero construir un futuro contigo. Estoy diciendo que te elijo a ti, conscientemente, deliberadamente, con todo mi corazón que está aprendiendo a amar de nuevo». La miró a los ojos, aquellos ojos color miel que lo habían mirado con tanta convicción años atrás. «¿Todavía quieres casarte conmigo, Beatriz? Porque yo finalmente estoy listo para decir que sí». Beatriz no podía parar de llorar.
Eran lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud. Sí, dijo con la voz firme a pesar de las lágrimas. Sí, Miguel, siempre ha sido sí. Desde aquella tarde de diciembre, siempre ha sido sí. Él le puso el anillo en el dedo y la atrajo hacia un fuerte abrazo. Se quedaron así durante largos minutos, simplemente sosteniéndose el uno al otro, sintiendo el peso de ese momento, del viaje que habían recorrido para llegar hasta allí. Cuando finalmente se separaron, Miguel le tocó el rostro con ternura. Lentamente se acercó y por primera vez sus labios se encontraron. Fue un beso suave, cargado de promesa y esperanza, de un pasado honrado y un futuro abrazado. Cuando se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas. Doña Irene, que lo había oído todo desde la cocina, lloraba de alegría. Don Alberto, al ser informado al día siguiente, abrazó a Miguel por primera vez en todos los años que llevaban trabajando juntos, diciendo: «Por fin, jefe, por fin está viviendo de nuevo». La noticia del compromiso se extendió rápidamente. Algunos en la sociedad cordobesa todavía murmuraban, pero ahora había menos veneno en sus palabras. Después de todo, era difícil cuestionar un amor que se había construido con tanta paciencia, tan visiblemente basado en algo más profundo que el interés material. Los padres de Beatriz vinieron de visita de nuevo, y esta vez don Joaquín abrazó a Miguel como a un yerno. Doña Lourdes lloró de alegría, diciendo que siempre supo que su hija tenía razón, incluso cuando ella misma dudaba. La familia finalmente encontró la paz con la decisión de Beatriz. Miguel se aseguró de hacer todo de la manera correcta. Pidió formalmente la mano de Beatriz a sus padres, planeó una boda que sería sencilla pero significativa, involucró a las personas que más querían en la preparación. Fue durante estos preparativos que sucedió algo inesperado. Miguel, que no había entrado en la habitación de Gabriel desde aquel día con Beatriz, volvió allí solo. Se quedó de pie en el centro del espacio, mirando a su alrededor, y finalmente logró sonreír a través de las lágrimas. «Voy a intentarlo de nuevo», le susurró al hijo que nunca conoció. «Voy a intentar tener una familia, y si algún día tenemos hijos, sabrán de ti y de Elena. Sabrán que el amor que existe aquí no comenzó con ellos, sino que se amplió para incluirlos. Siempre serás mi primer hijo, Gabriel. Siempre». Salió de la habitación más ligero. No era olvidar, era integrar. Era permitir que el pasado formara parte de la historia, pero no dictara toda la narrativa. La boda tuvo lugar en octubre, casi un año después de que Beatriz llegara a la mansión. Fue una ceremonia íntima, solo con la familia cercana y los amigos queridos. El lugar elegido fue el propio jardín de la mansión, entre las flores que Beatriz había cuidado con tanto cariño. Cuando Beatriz caminó por el pasillo de flores naturales, con un vestido sencillo pero hermoso, Miguel sintió que el corazón se le desbordaba. Allí venía la niña que había hecho una promesa imposible, ahora una mujer que había cumplido cada palabra. Allí venía la persona que le había devuelto la vida, que había esperado pacientemente mientras él aprendía a vivir de nuevo. Los votos que intercambiaron fueron sencillos pero profundos. Miguel prometió honrar no solo a Beatriz, sino también el viaje que habían recorrido. Prometió que nunca olvidaría lo que ella había hecho por él, la paciencia y el amor incondicional que había demostrado. Beatriz prometió seguir siendo la compañera paciente, pero también desafiarlo a vivir plenamente, a no esconderse detrás de los miedos. Rodrigo, como padrino, hizo un brindis emotivo. Habló de cómo había visto a Miguel morir en vida tras la tragedia y cómo había visto a Beatriz traerlo de vuelta literalmente, paso a paso, día a día. «Os conocí a los dos cuando estabais en lugares muy diferentes», dijo. «Y hoy os veo aquí, juntos listos para escribir una nueva historia. Una historia que honra el pasado, pero no vive aprisionada en él. La fiesta fue alegre, llena de música y baile. Miguel, que no había bailado en años, hizo girar a Beatriz por la pista improvisada en el jardín. Se reía de verdad, un sonido que doña Irene dijo que no había oído en casi una década. Cuando cayó la noche y los invitados se fueron, Miguel y Beatriz
Se quedaron solos en el porche, mirando las estrellas. «Lo conseguimos», dijo Beatriz suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. «Tú lo conseguiste», corrigió Miguel. «Yo solo tuve la suerte de que fueras lo suficientemente terca como para no rendirte conmigo». «Decidida», corrigió ella con una sonrisa. «No terca, decidida». Él se rió y la acercó más. «¿Cómo una niña de 10 años tuvo tanta certeza?», se preguntó en voz alta. «Quizás porque los niños ven lo que los adultos olvidan ver», respondió Beatriz. «Ven el corazón de la persona, no las máscaras que usamos. Aquella tarde vi bondad en ti, y la bondad es algo raro, precioso, vale la pena esperarla». Los meses siguientes trajeron ajustes, como todo matrimonio. Aprender a vivir juntos, como marido y mujer, era diferente a ser huésped y anfitrión. Hubo discusiones ocasionales, momentos de frustración, ajustes necesarios, pero la base que habían construido era lo suficientemente sólida para soportar los temblores normales de la vida. Miguel todavía tenía días difíciles, días en que el recuerdo de Elena y Gabriel pesaba más. Pero ahora tenía a Beatriz a su lado, que no se ofendía por su tristeza, sino que la acogía, le daba espacio para existir sin dejar que lo consumiera todo. Un año después de la boda, Beatriz descubrió que estaba esperando un bebé. La noticia trajo alegría, pero también miedo. Miguel se quedó paralizado durante días, los viejos terrores volviendo a la superficie. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si la historia se repetía? Fue Beatriz quien lo ayudó a procesarlo. Se sentó con él y le dijo: «Miguel, no puedo garantizar que no vaya a pasar nada malo. La vida no viene con garantías. Pero puedo prometer que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Ya no estás solo en este viaje». «Y hay otra diferencia crucial», continuó. «Ya no eres la persona que eras. Sobreviviste a lo peor y aprendiste que puedes continuar. Esa fuerza, esa resiliencia, estará con nosotros sin importar lo que venga». Miguel la abrazó con fuerza. «Tienes razón», dijo, «y lo intentaré, por nuestro hijo, por nuestra familia. Intentaré no dejar que el miedo robe la alegría de este momento». El embarazo transcurrió bien. Miguel era atento, pero intentaba no ser sobreprotector, un equilibrio difícil pero necesario. Prepararon una habitación nueva para el bebé en otra parte de la casa, pero Miguel también abrió por completo la habitación de Gabriel, transformándola en una sala de recuerdos donde se guardaban con amor fotos de Elena y recuerdos del hijo que no llegó a nacer. «Nuestro hijo sabrá sobre Gabriel y sobre Elena», le dijo Miguel a Beatriz mientras organizaban la nueva habitación. «Crecerá sabiendo que el amor no es finito, que puede abrazar tanto el presente como honrar el pasado». Cuando nació una niña preciosa de ojos claros y llanto vigoroso, Miguel lloró de alegría y alivio. Sosteniendo a su hija en brazos, miró a Beatriz con una gratitud infinita. «Gracias», dijo simplemente, «por todo, por no rendirte, por enseñarme que vivir no es traicionar a quienes perdimos». «¿Cómo la van a llamar?», preguntó doña Irene, que estaba en la puerta del hospital ansiosa por conocer a la bebé. «Elena Beatriz», respondió Miguel, mirando a su esposa para confirmarlo. Ella asintió con lágrimas de emoción. Un nombre que honra el pasado y celebra el presente. Los años siguientes trajeron más alegrías. Un segundo hijo, un niño al que llamaron Gabriel Miguel, completó la familia. Los niños crecieron escuchando historias sobre la abuela Elena que nunca conocieron y sobre el hermano mayor que estaba en las estrellas. No había tristeza en esas historias, solo amor y memoria honrada. Miguel se transformó en el padre que siempre quiso ser, presente y amoroso. Aprendió a equilibrar el trabajo con la familia, a valorar los momentos sencillos, a reír a carcajadas y a vivir plenamente. Todavía había días en que la nostalgia apretaba, cuando se encontraba pensando en lo que podría haber sido. Pero ahora tenía la sabiduría de saber que podía sentir nostalgia y gratitud simultáneamente, que honrar el pasado no significaba rechazar el presente. Beatriz floreció como esposa y madre,
pero también como profesora y escritora. Comenzó a dar clases de literatura en la universidad local y publicó un libro sobre promesas y destino que se volvió sorprendentemente popular. Cuando le preguntaban en entrevistas sobre su inspiración, sonreía misteriosamente y decía: «A veces la vida nos da una certeza cuando somos jóvenes, y todo lo que necesitamos es el valor para honrarla». La mansión, que había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, se transformó en un hogar lleno de vida. Risas de niños resonaban por los pasillos, el jardín estaba siempre florido y bien cuidado, la mesa del comedor veía comidas animadas todas las noches. Doña Irene y don Alberto permanecieron ahora como parte de la familia extendida, testigos orgullosos de la transformación que habían presenciado. En una tarde de diciembre, exactamente 20 años después de aquella promesa inicial, Miguel y Beatriz estaban en el jardín viendo jugar a los niños. Elena tenía 7 años y Gabriel 5, corriendo entre las flores con la alegría despreocupada de la infancia. ¿Lo sabías?, preguntó Miguel, tomando la mano de Beatriz. Cuando tenías 10 años realmente lo sabías. Beatriz pensó por un momento. No sé si lo sabía en el sentido racional, pero lo sentía. Había una certeza profunda, inexplicable. Quizás eso es lo que llaman destino, o quizás es solo reconocimiento del alma. Sea lo que sea, dijo Miguel acercándola, estoy agradecido todos los días por esa niña terca que hizo una promesa imposible y tuvo el valor de cumplirla. Decidida, corrigió ella una vez más, riendo. Y por cierto, lo miró a los ojos. Todavía doy gracias por aquel joven empresario que tuvo la humildad de darle la mano a una niña descalza y respetar una promesa que podría haber sido solo una fantasía infantil. Permanecieron allí, viendo jugar a los niños, dos personas que habían encontrado en la otra algo raro y precioso. No fue amor a primera vista, no fue pasión instantánea, fue algo más profundo, más duradero. Fue una elección consciente, una paciencia infinita, un respeto por el tiempo que cada uno necesitaba para sanar y crecer. La promesa de una niña de 10 años se había hecho realidad. No de la forma perfecta y libre de dolor que prometen los cuentos de hadas, sino de la forma real y profunda que ofrece la vida verdadera, con lágrimas y risas, con pérdidas honradas y futuros abrazados, con la comprensión de que amar no es nunca tener miedo, sino tener miedo y elegir amar de todos modos. Y mientras el sol se ponía sobre Córdoba, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, la familia reunida en el jardín era la prueba viva de que algunas promesas, cuando se hacen con un corazón puro y se cumplen con un valor inquebrantable, tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino de crear legados de amor que atraviesan generaciones. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz y Miguel haya conmovido vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de promesa, paciencia y amor verdadero, haced clic en el botón de me gusta. Suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta narrativa. ¿Fue la determinación de Beatriz? ¿La transformación de Miguel? ¿El poder de una promesa mantenida? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que demuestran que el amor verdadero no es el que sucede fácilmente, sino el que se construye con paciencia, respeto y valor. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que os emocionará e inspirará.